significa una abstención de 20%, te van a votar 6 y pico millones. El que saca 3 y pico se fue en primera vuelta. Entonces los números del PRM apuntan a eso. Pero además la oposición no tiene comparativa para hablar, hermano. La oposición no ha hecho nada. Mi consejo a la oposición frente a esta demostración descomunal del PRM es que se queden callados. Claro, porque decir que algo que fue bueno fue malo no queda bien. Mejor es quedarse callado. Yo pienso que la oposición lo que debería hacer es quedarse callado ahora y comenzar a ver el porqué de esos éxitos que, te voy a ser honesto, hasta a nosotros nos sorprendió. Nosotros no teníamos esa gran expectativa de votación, porque lo que mueve a la gente son los liderazgos locales. Pero estaba el presidente, el canal. Pero sin competencia, hermano. ¿Contra quién estaba? ¿Cuántos votos iban a sacar los competidores? La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes, nos acompaña el licenciado Nelson Arroyo, fue diputado como 10 años, es presidente de Indotel y es miembro de la dirección ejecutiva, ¿no? Es el nombre del organismo. Vicepresidente del partido. Y vicepresidente del partido, el organismo máximo es la dirección ejecutiva. Y Petro Macorizano, al igual que yo. Sí, con mucho orgullo. Nelson, bienvenido, muchísimas gracias. Gracias, Ramón, un tiempo sin estar en tu programa. Sí, sí. Recordamos que la última vez que él tuvo tuvo COVID. Ahora tengo gripe. No, pero no es COVID. No, gracias a Dios. Pero un poquito difónico precisamente. Vamos a hablar un poquito de Indotel, pero lógicamente el momento es político. Ustedes acaban de pasar unas primarias que yo pienso que salieron bien. Un partido que venía del PRD, donde las primarias tan traumáticas fue pacífico, ahí no hubo ni un pellizquito. Sin embargo, la oposición le saca filo a que con un padrón de 3 millones votó uno, que es el 32, hubo 40,000 votos nulos que no se entiende, y que el presidente sale con un 28 y dicen, bueno, si sacó un 28 de eso, ¿cómo sacar el 50 de 8 millones de votantes? Bueno, sencillo, el que dice eso porque no sabe de política o no quiere saber, porque a veces hay cosas que tú no quieres saber. Nunca en el país, en procesos internos, ha votado más del 20 o 25%. En proceso con padrón cerrado. Si por ejemplo... Danilo en el 11 sacó 1 millón de votos. Eso era cuando lo organizaban los partidos, Ramón. Sí. Que los partidos ponían lo que quisieran. Pero ahora fueron ustedes los que sumaron, no fue la Junta. No, hermano. Eso es un proceso organizado por la Junta. Incluso, cuando nosotros estábamos llevando los datos en nuestro centro de cómputo, cuando nosotros íbamos por el 20%, ya la Junta había metido un boletín con el 70%. Yo le dije a los muchachos, sigan trabajando al paso, pero aquí están todos los resultados. Si tú te metes a la página de la Junta, porque incluso la transmisión de los datos era electrónico. O sea, quien organizó el proceso fue la Junta Central Electoral, ¿no? Como se ha querido decir, no fue el PRM que lo organizó. Entonces, pero voy, de cualquier manera, mira, en los procesos presidenciales en el país vota alrededor del 80%, pero en los municipales baja el 50%. Sí. Y en lo interno de los partidos, te reitero, baja el 20 o 25%. Lo que hay que multiplicar de la siguiente manera para que tú tengas una idea. Por ejemplo, para la elección del 20 yo fui precandidato a diputado en una interna, saqué 6,680 votos, que fue una cantidad de votos muy grande, pero luego en las elecciones yo saqué 27,000. Entonces, por cada voto interno que yo saqué más de 5 en las elecciones. El que sabe política sabe que todo el que saca un voto en una primera interna después saca 3 mínimamente en unas elecciones. Porque al fin y al cabo no a todos los ciudadanos le interesa a quién un partido escoja como candidato. La gente se pone en pelota cuando empieza la temporada. Y la temporada empieza para mucha gente cuando estamos en campaña abierta y campaña oficial, no cuando estamos en pre-campaña. Entonces, ningún diputado, ningún senador que vaya a una primaria va a sacar ni una cuarta parte de los votos que saca ya en las elecciones. Entonces, si tú agarras ese 1,000,000 y pico de votantes y dices, bueno, lo multiplico por 3 o por 4, te va a dar sobre los 3 millones de votos
o sobre los 4 millones. Si al padrón de 7,5 tú le aplicas una extensión de 20%, te van a votar 6 y pico millones. El que saca 3 y pico se fue en primera vuelta. Entonces los números del PRM apuntan a eso. Pero además la oposición no tiene comparativa para hablar, hermano. La oposición no ha hecho nada. Hizo el PLD un proceso ahí de que, tú sabes cómo, organizado por ellos, que si tú ibas a cualquier centro de votación ese día, tú no veías a nadie. Ahora tú ibas a los centros de votación el día de la primaria del PRM y eso se veía que había una fiesta de la democracia. Mira, hermano, Por ejemplo, en San Pedro, ¿cuánto votaron? En San Pedro votó, para que tú tengas una idea, votaron en la provincia 39,000 personas. En el proceso pasado nosotros sacamos 55,000 en las elecciones. Es decir, que si tú multiplicas solo por 2, esa votación interna te va a dar más de 70,000 personas. Por ejemplo, en el municipio de Guayacanes votó el 51, en Consuelo el 46. Donde había competencia, otra cosa importante, Ramón, a tomar en cuenta en ese elemento, es que no había una gran competencia. Por ejemplo, en el distrito municipal del Puerto, donde había 2 precandidatos a directores, votó el 67%. Del padrón. Del padrón. Porque la competencia saca lo mejor de sí del ser humano. Mi consejo a la oposición frente a esta demostración descomunal del PRM, que se queden callados, que hagan como hacía yo cuando era congresista. El día que iba el presidente de la República a rendir la cuenta al Congreso Nacional y hacía una buena exposición, yo me iba por detrás para que la prensa no me abordara. Claro, porque decir que algo que fue bueno fue malo no queda bien, mejor es quedarse callado. Yo pienso que la oposición lo que debería hacer es quedarse callado ahora y comenzar a ver el porqué de esos éxitos, que te voy a ser honesto, hasta nosotros nos sorprendió. Nosotros habíamos dicho 300, 400, 500 estratégicamente, Claro, claro. pero esperábamos 600, 700. Porque que 300 era el 10%. Sí, pero esperábamos de verdad, 600 o 700. 1,000,000 nos sorprendió a todos. Porque, por ejemplo, hay regidores, el regidor más votado, te voy a usar San Pedro, en la pasada convención sacó 405 votos, ahora sacó 2,300. Ese fue el regidor que más votos obtuvo. Obtuvo allá ahora, sacó 2,300 y tanto, pero en la pasada convención él sacó 405. Pero la regidora más votada en la pasada convención del PRM obtuvo 800. Ahora hay 2 que pasaron de 2,000 y 5 que pasaron de 1,000. Y no había competencia. Imagínate tú que a esa elección hubiesen ido senadores, alcaldes, diputados, iban a votar más de 2 millones de personas, Ramón. O sea que la verdad es... ¿Y los senadores entonces y los alcaldes cómo lo van a decidir? Por encuesta, precisamente a partir... Pero hubo alcaldes que se llevaron al baloteo, no, los de aquí, los de... Con excepción de 2, que fue Santo Domingo Este y Santo Domingo Oeste. Que perdieron los 2 alcaldes. Exacto. Pero después, en el resto del país, los alcaldes van a ser escogidos mediante el método de encuesta, que precisamente hoy comienzan posiblemente a salir los primeros resultados, entre hoy y mañana, anunciando los candidatos escogidos mediante encuesta. Y los senadores igual por encuesta. Igual, y los diputados. Lo único que se escogieron, aparte de esas 2 alcaldías, fueron los directores de juntas distritales y los regidores, o sea, los estamentos más bajos de elección. Entonces, eso no generaba de por sí una gran competencia. Por eso nosotros no teníamos esa gran expectativa de votación, porque lo que mueve a la gente son los liderazgos locales. Pero estaba el presidente, el canal. Pero sin competencia, hermano. ¿Contra quién estaba? ¿Con cuántos votos iban a sacar los competidores? Porque tú dices, si a ti te dicen, allá hay un hermano tuyo peleando y hay 3 hermanos tuyos más, ¿y contra quién están peleando? Contra uno. Tú no te preocupas, son 4 contra 1. Ahora, si a ti te dicen, mira, allí están 3 cayendo la golpe a tu hermano, tú coges para allá de una vez,
porque 3 contra 1. Entonces, en estas primarias, la verdad es que no había esa competencia. Todo el mundo sabía que el presidente iba a estar sobre el 90%. Entonces, eso no generaba el entusiasmo necesario, pero aún así, el PRM está tan fuerte que votó 1 millón de personas en esas convenciones con padrón cerrado. Vámonos a una pausa. Nos queda todavía mucho de política porque no vamos a hablar de Indotel. Claro, Indotel está muy bien. Vamos a hablar de vamos política. a hacer otro para Indotel. Exacto. Volvemos con Nelson Arroyo. Continuamos con Nelson Arroyo, que es abogado, fue diputado, es presidente de Indotel y es miembro de la Comisión Ejecutiva y vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno. Con él estamos hablando solamente de política. Después hablaremos de Indotel. Hay mucho que hablar de Indotel. Después de las elecciones. Está para un gran programa. Después de mayo. Así es. No, pues O antes de antes. mayo puede hablarse, claro está. Nelson, usted dice que usted está muy bien, sin embargo, la oposición, los dos partidos de oposición, Ajá. dicen que se han endeudado, que no han hecho obra, que los servicios han colapsado, que la energía, que la criminalidad, ¿qué más? ¿Me queda alguna? Bueno, ese es más o menos el discurso. Ah, y los precios. Claro. Bueno, nosotros no hemos dicho que no hay problema, porque el problema hay en el mundo. Tú eres economista. Cuando tú hablas de endeudamiento, tú tienes que saber que cuando nosotros asumimos el gobierno en el 20, el endeudamiento respecto al PIB representaba el 56.6 en el 20, en agosto del 20, y que ahora, en este momento, representa el 44.50. No te voy a discutir porque yo discrepo de esa medida. Bueno, lo importante es que son 15 mil millones de dólares más de deuda, pero está bien. Pero entonces, si tú eso como que tú me midas la deuda de Estados Unidos en relación con la de la República Dominicana, ¿no? Tú eres economista. Un país se endeuda en base al tamaño de la economía. Pero O sea, paga. Japón, por ejemplo, ¿cuánto es la deuda de Japón? Va sobre el 100%. No, está en O 200. sea, en Latinoamérica, el promedio de la deuda de Latinoamérica en relación con el PIB es el 72%. Sí. Para que tú no pagas la deuda con el PIB, sino con el presupuesto. Está bien, pero te reitero, tú te endeudas en el tamaño de tus posibilidades. Si tú tienes bienes por 100 millones de pesos y tú te endeudas por 50, tú dices, bueno, yo tengo 50 más. Ahora, si tú solamente tienes 20 millones en bienes y te endeudas por 50, entonces tu déficit es de 30. Pero esos argumentos, que pueden ser tuyos personales, son argumentos que en su momento también usó la oposición cuando eran gobierno. Cuando nosotros hablamos de la deuda nominal, ellos hablaban de la deuda en relación con el PIB. Ahora se cambió el Entonces no era así. O sea, es que siempre, con ligeras excepciones, cada vez que pasa un gobierno, la deuda va a ser más grande. Si tú comparas la deuda que dejó Leonel con la que dejó Danilo, la de Danilo era más grande. Y así sucesivamente. Entonces, pero además, Ramón, no vamos a ser justos. Este gobierno empezó a gobernar en una pandemia con el país cerrado. ¿De dónde saca un país que vive del turismo, entre otras cosas, dinero cuando tenía un año literalmente cerrado? El turismo, no había hoteles, las empresas no estaban funcionando, la gente estaba recogida en su casa, había una incertidumbre que es lo que más afecta al gobierno. Después ya medio comenzamos a torear el COVID, viene la guerra de Ucrania, que incrementa el precio del petróleo, que incrementa el precio de los commodities en los mercados internacionales, sube el trigo y por ende los derivados del trigo, pero además la cadena de suministro se interrumpe. Hay furgones de esos que antes costaban $3,000, llegaron a costar 18. Ya ahora cuesta mucho menos. O sea, todo se encareció. Y entonces, Ramón, para tú recuperarte económicamente, se lleva tiempo. Cuando tú le preguntas a un elector, y muchas veces la oposición dice,
Dice, pero ¿cómo que el presidente está tan bien si cuando tú le preguntas a la gente que por qué, cómo está su economía, te dice que es peor? Sencillo, yo estoy de acuerdo con eso. Si tú antes de la pandemia habías trabajado estable durante 20 años y tú habías logrado hacer un ahorro en el banco, tú tenías tu par de millones de pesos guardados en el banco, vino la pandemia, te lo comiste, volviste a trabajar, tú vas a ahorrar 2 millones en un año. Entonces, cuando a Ramón le preguntan, ¿y tu economía, Ramón, ahora era mejor ahora que antes? No, ahora es peor, porque antes yo tenía trabajo y tenía 2 millones guardados. Ahora tengo trabajo, pero no tengo nada guardado. Ahora, ¿por qué la gente confía en Luis Abinader? Porque entiende que con él es que mejor puede acelerar el proceso de regreso a su estado anterior. Hay que ser justo. Todas las economías del mundo, todas, lo que aspiran ahora es a volver a la época prepandemia. ¿O no es así? Pero ese es el mundo. Yo citaba el ejemplo que yo estaba haciendo una maestría en alta gestión pública y tenía una profesora de economía y ella, yo la veía medio tendenciada, después me di cuenta que era seguidora de Leonel Fernández. Y ella criticaba precisamente eso. Y yo le dije un día en la clase, profesora, olvide que yo soy político, véame como estudiante. Yo quiero saber que usted me diga, en estos últimos 2 años, me señale una economía exitosa que haya logrado dentro de la pandemia bajar la inflación, controlar los precios y endeudarse menos. Porque yo tengo entendido que Europa no ha logrado eso, que China no ha logrado eso, que Estados Unidos no ha logrado eso. Entonces yo quiero que usted me diga, como profesora, para yo como estudiante tener el ejemplo, una experiencia que uno le sirva de modelo. Y me dijo, mira, te contesto la semana que viene. Todavía estoy esperando la respuesta. No, pero por eso es que la mayoría de los gobiernos han perdido elecciones. Las reelecciones o elecciones de los candidatos del mismo partido. Pero eso es correcto. Pero la gente, ¿qué es lo que piensa la gente con Luis Abinader? La gente ha dicho, mira, le tocó gobernar momentos difíciles. Porque cuando te habla ahorita de el COVID, Ucrania, no bien, todo esto está como pasando la crisis haitiana, que también afecta directamente la economía de la República Dominicana. O sea, son muchos factores que el presidente Abinader ha tenido que manejar, como no le ha tocado a nadie hacerlo, y sin embargo, ha mantenido la estabilidad de la economía de la República Dominicana. O sea, no te vamos a decir que no hay inflación, no te voy a decir que no hay endeudamiento, pero tenemos un país que es un referente ahora mismo en Latinoamérica y que muchos empresarios e inversionistas quieren invertir en la República Dominicana porque entienden que aquí hay un clima de estabilidad, no solamente política, sino también económica. Y entonces, la oposición, lógicamente, Ramón, tiene que criticar. Nelson, hablando de Haití, porque yo vi que el ministro de Agricultura dijo como que ya era tiempo de flexibilizar el tema, no de la apertura fronteriza, sino de las exportaciones. Mira, el tema de Haití es un tema muy delicado. Es un tema que hay que tratarlo con pie de plomo. Aquí hay mucha gente en este país que el asunto de Haití la trata con emociones. A algunos les gustaría que nosotros agarráramos y bombardeáramos Haití. Otros, que todo se flexibilizara, porque hay extremos aquí. Van de un extremo a otro. Sin embargo, este es un tema que tiene que manejarse con mucha prudencia, pero entendiendo que sobre todo la soberanía de la República Dominicana tiene que estar sobre los intereses de cualquiera. O sea, por ejemplo, a mí me preocupa mucho los agricultores que venden a Haití, los empresarios que venden a Haití, pero más que el bienestar de ellos, me interesa el bienestar de la República Dominicana. El asunto haitiano es algo que, como lo ha dicho el presidente Abinader y ha abogado en todos los foros internacionales, necesita de la ayuda de la comunidad internacional, porque la comunidad internacional tiene que entender que no puede haber una solución a la crisis haitiana
hecha en República Dominicana. Que la República Dominicana, como economía emergente, no está en condiciones de absorber una economía mucho más deteriorada que la nuestra, como la de Haití. El problema es que cada vez hay más haitianos en nuestro Es lo que territorio. estoy diciendo. Si República Dominicana fuera una gran economía, un gran país de 5 o 6 millones de kilómetros cuadrados y una población de 100 millones, tal vez necesitara más mano de obra haitiana. Pero lamentablemente, a veces, aquí no tenemos suficiente para lo nuestro, entonces no tenemos cómo resolver lo de otro. Entonces la comunidad internacional tiene que entender eso. Y ese ha sido el discurso del presidente. Por lo tanto, en ese asunto de la frontera hay que ir tomando la medida en el tiempo que sea necesario. Pero hay que entender que si hay que hacer sacrificio por el país, hay que hacerlo. Porque ese problema del río Masacre, si fuera un río caudaloso, que tuviera una pluviometría grande, que le sacaran un chorro de agua y siguiera fluyendo agua hasta el final, yo creo que reclamar que Haití hiciera eso no sería justo. Pero ese es un pequeño río, que es un es tan pequeño caudal. Que con el canal de la Vigía Correcto, van a dejar seco de ahí en adelante. Entonces, hay parte del año que ese río se seca. Entonces, si hay un canal que lo saquen los haitianos para desviarlo hacia su territorio, va a dejar seco a una gran parte de la gente que se beneficia de la agricultura de ese río, porque el problema no es que Haití saque o no saque agua del Masacre, es que el Masacre no tiene agua para eso. Hay que compartirlo equitativamente. Entonces tiene que haber necesariamente, que es lo que ha reclamado el gobierno dominicano, acuerdos para manejar un río binacional con esas condiciones, pero no que de manera medalaganaria un grupo de ciudadanos haitianos hayan decidido mutuo propio construir un canal y que primero el gobierno haya dicho que no sabía nada, después por situaciones de populismo político haya dicho que sabe. Entonces nosotros tenemos que defender nuestra soberanía y yo creo que independientemente de que tú seas del PLD, de la Fuerza del Pueblo, comunista o lo que sea, hay momentos que todas esas pasiones deben quedar al lado y entonces el sentimiento país debe estar por encima de todo eso. Y eso es lo que se demanda ahora de la República Dominicana, que cerremos fila en torno al presidente. Ojalá que esto pase pronto, porque no es verdad, como dicen algunos, que a nosotros nos interesa, no, pero nos interesa que este SEMA siga porque se le puede sacar capital político. Eso no es verdad, porque esto es insostenible en el tiempo. Tú le puedes sacar, o sea, puede beneficiar momentáneamente, pero una vez se mantenga en el tiempo, eso no va a beneficiar, porque hay un sector dominicano que vive del negocio con Haití y que va a defender sus intereses. Entonces, ojalá que en el tiempo prudente, cuando el presidente de la República y su equipo que maneja la política exterior lo entiendan necesario, se hagan las flexibilizaciones. Pero mientras tanto, reitero, el derecho de unos cuantos productores de huevo, de lo que tú quieras, no está por encima del derecho de la soberanía de la República Dominicana. Y tiene que estar la soberanía del país por encima de cualquier cosa. Cerraste con broche de oro, Nelson. Gracias. Muchísimas gracias. Tú debes de venir con más frecuencia a los programas. Usted no me invita, yo estaba tan celoso y digo, bueno, No, ¿pero qué? para que coincidimos con que tú tenías compromiso. Okay. Gracias, Nelson. Estamos a sus órdenes. Nos vamos a comerciales, amables televidentes. Retornamos ya a la recta final, la despedida de este viernes.